Bueno, una vez visto em, el estructurador del positivismo que es Hans Kelsen, veamos a Hart. Entonces, Joseph Leonard Hart, es inglés y él hace una estructuración de un modelo positivista para los ingleses. Para los ingleses. El primer texto que él escribe es The Concept of Law, el concepto del derecho. Posterior a su muerte publicarán otro, Postscriptum. Ambos son importantísimos para la historia del positivismo y del derecho. The Concept of Law es una, una visión de lo que es un sistema inglés, un sistema del common law, desde el punto de vista del positivismo. ¿Por qué? Hart, grosso modo, estructura las normas en tres momentos. En primer lugar, hay unas normas que determinan conductas, las conductas que reglamenta el Estado. O sea, hay unas normas que describen las normas que reglamenta el Estado, normas de orden civil, contratos, de orden comercial, normas de orden, de orden penal, por ejemplo, eh, las conductas que son recriminadas por el Estado. Ese es el primer, digamos, el primer círculo de normas que afirma Hart existen. En segundo lugar, debe decirse quiénes son los competentes para crear esas normas. ¿Quiénes son los que tienen competencia? ¿Mediante qué procedimientos? ¿Sí? ¿Qué instituciones son válidas para crear esas normas? Ese es el segundo círculo, o sea, el orden de quién es el competente para crear el código penal o un código civil, cómo se aplican esas normas, eh, qué jueces deben encargarse en cada caso de dirimir los conflictos que se presenten. Entonces es como un orden de toda la institucionalidad. Y en tercer lugar, hay unas normas que son normas de reconocimiento. Entonces, las normas de reconocimiento lo que van a decir es que el derecho se estructura internamente porque hay dos órdenes que lo reconocen. En primer lugar, tiene una mínima aceptación social, o sea, hay digamos un reconocimiento social, así sea mínimo. Y en segundo lugar, porque tiene un seguimiento judicial, o sea, porque los jueces, y más en el derecho anglosajón, los jueces son necesarios para que exista este derecho, para que el derecho se sostenga. Entonces así se estructura el derecho como en tres órdenes. Primero, cuáles son las normas que le interesa reglamentar al Estado. Segundo, quiénes crean esas normas, mediante qué competencias, con qué procedimientos. Y cerrando el sistema, las normas que él llama de reconocimiento. ¿Sí? Las normas que llama de reconocimiento, y el reconocimiento está dado por la mínima aceptación social y por el seguimiento que se hace de los jueces. Es una estructura que se llama una estructura de rules, de normas. Y ahí se aplican los diversos principios, que la norma superior está sobre la norma inferior, que la última norma en el tiempo está sobre la norma anterior en el tiempo, que la norma especial está sobre la norma general. Entonces, todas digamos, las técnicas que nosotros hemos aprendido en el positivismo para la aplicación de las normas. Este es el sistema de Hart. Ahora, es un sistema que permite que exista convivencia de sistemas normativos independientes. Los ingleses tenían un sistema para ellos y un sistema que aplicaban en las colonias, parecido a los españoles, pero con la diferencia que los ingleses lo aplicaron hasta el siglo XX. Por ejemplo, para los ingleses es absolutamente prohibida la esclavitud dentro del Reino Unido, o sea, dentro de Inglaterra, dentro de Escocia, dentro de Irlanda. Pero era permitido en otros países que ellos conquistaban, por ejemplo en la India,
había una subyugación de las personas cercana a la esclavitud. Todos los ciudadanos ingleses tenían las mismas normas, pero cuando ellos iban a otros países establecían varios tipos de normas, sobre todo dos, una para los ingleses y otra para los que colonizaban. Esas normas son normas que se ven que son desiguales, pero en el sistema de Hart se sostienen porque tienen seguimiento judicial y reconocimiento por parte de la población. O sea, la población, porque lo admite y los jueces lo siguen, el sistema ya existe. Ahí la pregunta es, que haría yo un naturalista y veremos un no positivista, es si eso es justo. Es justo que existe esclavitud afuera de Inglaterra, pero no existe esclavitud dentro de Inglaterra. Ellos reconocen que los ingleses no deben ser esclavos, pero otros sí, lo admiten en sus normas. ¿Esto es justo? Entonces, digamos, ahí se ven las situaciones que tiene el positivismo, por ejemplo, si fuera un positivismo solo en que el cierre es el reconocimiento judicial o el reconocimiento social. Un ejemplo que coloca Hart de cómo su sistema funciona es con la monarquía. O sea, realmente la reina de Inglaterra y todo su séquito existe. Uno, porque la sociedad lo admite. Ellos han visto tradicionalmente que la monarquía es un valor de unidad y lo admite. Incluso la reina o el rey de Inglaterra es monarca no solo en Inglaterra, sino lo es en Canadá, lo es en el Reino Unido, lo es en Irlanda, en Escocia, ¿sí? Lo es en Australia, lo es en algunos países centroamericanos que pertenecen a todo ese comlo ampliado. Pero ¿por qué existe la monarquía? Pues primero porque los jueces lo aceptan y segundo porque la sociedad así lo quiere. Porque podrían justificar su no existencia, digamos como los franceses, la no necesidad de monarquía, eh, y desaparecerla. Entonces, Hart dice, realmente la monarquía existe no tanto por una justificación grande de su necesidad, sino porque la sociedad la respeta y los jueces la respetan. Pudieran no existir y el sistema no se acabaría. Ok. Eh, críticas de Dworkin a Hart. Dworkin es un norteamericano que va a Inglaterra y escucha la teoría de Hart y, y no está de acuerdo con esa teoría y escribe en contra de esa teoría y da un aporte al derecho y modifica o modula el positivismo. ¿Y cuál es la idea central de Dworkin? La idea central de Dworkin es que además de las normas, que es la defensa del positivismo, la defensa de Kelsen, la defensa de Hart, además de rules, existe otro nivel del derecho y ese otro nivel del derecho se llama los principios, principles. Existen, además de rules, principios. Y él esa teoría la estructura con base en una sentencia, la sentencia Palmer, que es una sentencia antiquísima de finales del siglo XIX, en que la Corte Suprema de Estados Unidos se ve en la necesidad de decidir un caso difícil. El caso es grosso modo el siguiente. Un abuelo hace su testamento en cabeza de un nieto y de una nieta. Deja sus bienes. Entonces el nieto es un poco un chico de malas costumbres. El abuelo ve que va a ser un disipador de esos bienes, que los va a acabar. Y entonces decide
no otorgarle testamento. Pero el problema fue que le dijo al muchacho, al joven, que no le iba a dar el testamento a él. O sea, que iba a revocar su testamento e iba a hacer un nuevo testamento solo en cabeza de su nieta. Este joven causa el asesinato del abuelo. O sea, este joven ocasiona el asesinato del abuelo. Y se va a la cárcel. En la cárcel, pues, solicita que le entreguen la parte que le corresponde del testamento porque el abuelo no alcanzó a modificar el testamento. Entonces eso pasa por varias instancias en las que hay diversos eh, pronunciamientos de entrega, sobre todo de entregar, porque la ley civil le otorgaba la competencia para recibir ese dinero. Y llega hasta la Corte Suprema. A la joven la defiende una entidad que aboga por los derechos de los jóvenes, y esa entidad eh, en reemplazo de la joven es la que acude hasta la corte para decir que, pues, que eso se considera algo inaudito, ¿no? Que alguien haya causado la muerte del abuelo y entonces y sea beneficiario a su vez de ese dinero. La corte se pone a estudiar. Digamos que en el nivel de las reglas no hay nada que hacer porque deben entregarse los dineros al joven. En esa época no hay una causal que posteriormente aparecerá, que es la causal de cuando uno ha ocasionado la muerte de quien le iba a dar eh, eh, una fortuna, no se la entregan a uno. Hay como una especie de causal de indignidad para recibir eso. En esa época no existía, no existía tal causal, no existía la causal que si uno ocasiona la muerte de quien teste en favor de uno, uno no tiene el derecho a recibir. No había esa causal, una declaración de una especie de indignidad. Existía el derecho civil y el derecho civil decía: entreguen el dinero. No nos interesa el derecho penal. Si usted causó la muerte o no, entreguen el dinero o entreguen los bienes. La Corte Suprema estudia este caso y entonces la Corte Suprema saca un as debajo de la manga diciendo: en el deber de las reglas nosotros debemos entregar. Pero antes de las reglas, el derecho tiene principios. Y hay un principio general del derecho que dice que nadie se puede beneficiar del propio dolo. Yo no puedo realizar un dolo para beneficiarme de él. Y en este caso él cometió un delito y se está beneficiando de ese delito. Entonces la Corte dice: en virtud del principio general, invalido la aplicación de la norma, con lo que sobre la norma coloca para la aplicación el principio general. Entonces, basándose en ese caso, Dworkin dice: el derecho se ha entendido según los positivistas que es rules, reglas. Sin embargo, el positivismo es insuficiente, dice Dworkin, porque además de rules, reglas, el derecho tiene principios. O sea, el derecho tiene dos pisos para Dworkin. Tiene reglas, pero además de reglas tiene principios. Y entonces dice: Eureka, señor Hart, dice Dworkin, te he destruido tu teoría. Y dedica Dworkin ingentes esfuerzos a demostrar cómo la respuesta correcta en el derecho solo existe si se integra los principios como unos círculos que circundan a las reglas. Esos principios para Dworkin tienen algunas características. Por ejemplo, son atemporales, es decir, las normas, está claro que dicen cuándo nacen según cada ordenamiento jurídico, cuando se publican en la Gaceta Oficial, etcétera. Dice cuándo nacen, es fácil detectar cuándo una norma nace. En cambio, es difícil determinar cuándo un principio nace. Los principios son conquistas racionales jurídicas que se han creado en diversos sistemas jurídicos y que van siendo un valor para los demás sistemas jurídicos. Y no se puede considerar
una fecha de nacimiento o si se descubre cuándo nace, sin embargo, eso no es relevante. Importa el principio por el principio mismo. Por ejemplo, la idea indubio pro reo, que en la duda se favorece al reo, pues es una garantía contra el Estado, para que el Estado de manera injusta no vaya incriminando a enemigos políticos o a quien quiere. ¿De dónde salió ese principio? A veces uno ni lo sabe de dónde salió. Indubio pro operato, lo mismo, favorecer a la parte más débil en las relaciones laborales. Principios tan generales de la moral, nemine ledere, no hacer daño. O sea, ¿por qué voy a causar daño? ¿Qué me justifica para hacer daño? El habeas corpus, que podríamos determinar dónde nace en Inglaterra, pero es una garantía para que cualquier Estado no esté deteniendo arbitrariamente, indefinidamente a ciudadanos, sino es porque es capaz en un tiempo de construir unos indicios tan fuertes para que continúe siendo detenido, ¿sí? Y así tantos principios. Entonces, el sistema de Dworkin hace que los principios estén sobre las normas de manera y son atemporales. La segunda característica es que dice Dworkin que las reglas son iguales, o sea, son laterales, mientras que los principios son verticales. Entonces la lateralidad está dada porque una norma, por ejemplo, que establezca lo contrario a otra norma, una de ellas debe desaparecer del sistema por un tiempo de manera, o de manera completa, pero no pueden subsistir normas que hablen en sentido contrario. ¿Sí? Si el horario de trabajo es hasta las 9, como era antes en Colombia, hasta las 6 de la tarde, y luego aparece una norma que dice que es hasta las 9 de la noche, pues esa ley nueva reemplaza la antigua, la jornada laboral normal. Esa nueva ley reemplaza la antigua. No podría una decir a las 8, otra a las 9. O sea, las normas son laterales. En cambio, y obedecen para su aplicación a las normas clásicas de que nos había dejado el sistema de subsunción, que ya los dijimos. La última en el tiempo reemplaza a la anterior en el tiempo, la especial reemplaza a la general, la superior está sobre la inferior. En cambio, los principios, como son verticales, los principios sí pueden colisionar, eh, y al colisionar adquieren peso preponderante dependiendo de las circunstancias. O sea, son las circunstancias las que van a decir cuándo un principio prima sobre el otro. Entonces, los principios tienen weight, que significa peso, y van colisionando, y en la colisión de principios se va determinando cuál es preponderante en ese caso, pues de acuerdo. Eso lo desarrollará sobre todo Alexi, lo veremos después con las teorías ya de cómo se argumenta que un principio sea preponderante sobre el otro. En tercer lugar, los principios, entonces, no tienen una existencia propiamente, como ya dijimos en el tiempo, o sea, no pueden ser derogados como las normas, no pueden ser anulados como las normas, sino los principios expuestos uno contra otro en una ponderación. Dworkin dice que la forma de aplicar el sistema jurídico de normas y principios de manera correcta es a través de la búsqueda de la mejor respuesta, ¿sí? De la mejor respuesta. Ahora, para Dworkin en muchos de sus textos habla de la única respuesta. Ese es un dilema, si Dworkin habla de la única respuesta como ideal o realmente creía que la única respuesta era posible desde el punto de vista fáctico o institucional o en el derecho. Ese digamos, es un dilema que sería bueno investigarlo. Pero el hecho es que para Dworkin la única respuesta es posible si se estructura la idea de los principios y la idea de las normas. Y se hace a través de un sistema que él crea, que es el sistema del juez Hércules. En mi concepto, ese es el sistema ideal del derecho. O sea, Hércules representa lo que sería un derecho como ideal, un sistema como ideal. ¿Por qué? Porque
el juez Hércules tiene tres características. Desde el punto de vista ético, es un juez probo, es decir, es un juez honesto. Entonces, es la primera, la relación del derecho con la ética, que él sea honesto. Si es honesto, va a buscar la justicia, va a buscar la respuesta correcta. Segundo, que tenga las pruebas y los tiempos suficientes. O sea, que institucionalmente el derecho cuente con los elementos para realizar la misión que tiene. ¿Sí? Entonces, el juez Hércules lo que representa es lo que es un sistema ideal del derecho. Funcionarios honestos que busquen la justicia y un sistema que lo posibilite. Institucionalmente que haya las personas, que haya los elementos materiales y un sistema de pruebas que sea válido para cada caso. O sea, que con la prueba se llegue a la conclusión debida. Que con la prueba se pruebe lo que se debe probar, como dicen los procesalistas. Entonces es un sistema ideal del derecho. La crítica después que le hará Alexis a Dworkin es, digamos, la vaguedad en la metodología. O sea, después Alexis estará de acuerdo en que hay que buscar la respuesta, una respuesta correcta, eh, que se consigue en el nivel de las ramas y de los principios, pero afirma de Dworkin que Dworkin no tiene claridad en la metodología, que lo de Hart es algo tan ideal que no puede ser institucionalizado. Ok, ahora, esa crítica de Dworkin a Hart hizo que Hart incluyera una nueva categoría en el positivismo. Entonces esa nueva categoría se llama el positivismo incluyente. Digamos que el Kelsen y Kelsen de Teoría Pura del Derecho y el señor Hart en The Concepts of Law hablarían de una especie de positivismo excluyente. No hay posibilidad que haya una moral dentro del derecho, porque en el caso de Kelsen, esa moral actúa solo desde fuera, valorando bueno o malo, pero no puede estar dentro del derecho, jamás está dentro del derecho. Hay una relación excluyente. Y en el caso del primer Hart, pues se ve que el sistema incluso puede tener normas distintas y el sistema no se cae porque el reconocimiento no estaba ni siquiera por una norma de cierre, sino por una manifestación social o judicial de respeto. En cambio, el segundo libro de Hart, que es el Post-Scriptum, entonces desarrolla la idea del positivismo incluyente. ¿En qué consiste? Dice Hart en el Post-Scriptum que su sistema no excluye a que exista una moral, pero esa moral nunca actúa desde fuera del sistema, sino que debe ser positivizada. Si esa norma, si esa moral es positivizada en normas, entonces se convierte en la cúspide del sistema y desde esa moral se integra el resto del edificio. Pero en todo caso, la moral debe ser incluida en el sistema. Por eso se llama positivismo incluyente. ¿Y por qué sigue siendo positivismo? Porque si triunfase otra moral, porque la política la impuso, esa moral entraría al sistema, organizaría nuevamente el sistema y el sistema no cae. O sea, no interesa la moral como moral, sino interesa el sistema como sistema. Admito que existe una moral, pero esa moral tiene que ser positivizada para que el derecho no se caiga. O sea, la moral vendría, la incluiría el sistema se arma. Y es positivismo incluyente porque incluye una moral, pero la incluye como norma positiva. Muchos dicen, ahí es usted meterse en terrenos fangosos, que esa es la idea de Ferrajoli. Ferrajoli es enemigo de la ponderación, o sea, es enemigo de Alexis porque dejar en el sistema judicial las garantías es un problema
Entonces las garantías hay que constitucionalizarlas, hay que legalizarlas, hay que establecer cuáles son las garantías y cómo las garantías deben tener eficacia social, deben transformar conductas sociales. Entonces, yo considero que Ferrajoli es un positivista incluyente. Incluye el constitucionalismo positivizado en la cúspide, o sea, en esta cúspide, acá, están las garantías constitucionales, garantías del orden de los derechos fundamentales, de orden penal, de orden civil, y luego esas garantías dan forma a todo el sistema. Pero el constitucionalismo, para Ferrajoli, está positivizado en mi concepto. O sea, ese afán de crear tantas garantías y determinarlas tan precisas no es otro afán que el de positivizar el constitucionalismo. Hay otras versiones modernas de positivismo, por ejemplo, Antonio Amado, interesante estudiarlo también. El derecho es uno más de muchos órdenes normativos. Hay un orden normativo de la urbanidad que nos dice cómo actuar en la mesa ante las otras personas. Hay un orden normativo del deporte, ¿sí? Unas reglas de la FIFA, de las diferentes federaciones de fútbol o de otros deportes. Hay unas normas de los clubes sociales y hay unas normas del Estado. Entonces, son diversos órdenes normativos que tienen diversos alcances. El Estado es potente por todo el arsenal que tiene para hacer cumplir sus normas, instituciones, cantidad de dinero porque cobra impuestos, fuerzas militares que compelen a la sociedad a obrar de determinada manera, aparato judicial, justificaciones. Es decir, lo que en la idea de Antonio Amado, que es agradable escucharlo, es que hay muchos órdenes y el derecho es un orden más, pero todos son órdenes positivos. Lo que pasa es que el derecho tiene una gran, digamos, el derecho del Estado tiene un potente arsenal para hacerse obligatorio desde el punto de vista social, pero son órdenes entre órdenes. Otro positivista, Joseph Raz, sobre todo en la relación con la deontología, el derecho le corresponde determinar cuáles son los mandatos, las prohibiciones y las permisiones dentro de un sistema jurídico, y el derecho también se separa tajantemente de la moral, porque la moral sí atiende al deber ser de lo bueno o lo malo, en cambio el derecho atiende al deber ser deóntico, que es mandato, prohibición y permisión. Entonces, en esa idea de los positivistas actuales, el derecho es sobre todo relacionado con los principios deónticos. Ese sistema, esa norma es mandato, prohibición o permisión. Si es mandato, se hizo o no se hizo. Si es prohibición, estaba prohibido, usted lo realizó, lo incluyó en una pena o en una responsabilidad. Si es permisión, pues usted podría haberlo hecho o no hecho. Es una libertad jurídica. Entonces, determinado el sistema como mandato, prohibición o permisión, el derecho debe quedarse en ese contorno. Esa es una visión desde la deóntica jurídica. Bueno, entonces, y así tenemos muchos más tipos de positivismos. El positivismo siempre será una forma de concebir el derecho en que básicamente se debe obedecer a lo que previamente está establecido en una norma. Esto garantiza la seguridad jurídica y la permanencia de las instituciones. Esto garantiza que la persona predisponga su conducta. Al positivismo le aterra la ponderación, porque eso es colocar en manos de jueces o del poder administrativo el decidir el derecho, el crear el derecho. Y eso puede romper la institucionalidad y puede romper la seguridad jurídica. Por eso el positivismo cree que es un valor en sí mismo tener el derecho ya amarrado, tener el derecho ya establecido. Entonces, las escuelas posteriormente no positivistas verán es la imposibilidad del derecho de tenerlo todo decidido con anticipación, porque en el derecho siempre hay decisiones.
cuando hay diversidad de sistemas normativos hay que escoger entre una norma u otra norma. Cuando yo decido algo sobre derechos humanos puede ser una norma nacional o puede ser una norma de un tribunal internacional. ¿Cómo escojo? En ese sentido, al valorar una norma sobre la otra, pues me salto el positivismo. Entonces, digamos, el conjunto de las teorías no positivistas le hacen críticas sobre la imposibilidad de resolver todo dentro del mismo sistema, así como se la hizo Dworkin de la imposibilidad de que solo las reglas resuelvan los diversos problemas.